La primera objeción es que la Iglesia Católica enseña doctrinas que no están contenidas en la Biblia, la palabra de Dios. Por tanto, muchas de esas enseñanzas que nos da la Iglesia son inventos de los hombres. Vamos a llamar a esta objeción conflicto Biblia contra Iglesia. La segunda objeción se refiere a la noción de que la religión, la Iglesia, son un invento de los hombres y no de Cristo, que lo importante es la fe y el seguimiento de su doctrina, sin importar la afiliación a un grupo religioso determinado. Por eso, a esta segunda objeción la llamaremos fe sí, Iglesia no. Finalmente, en la última objeción revisaremos todas esas opiniones en contra de la Iglesia Católica que la acusan de haberse corrompido, de ser una iglesia de pecadores, una iglesia con una historia llena de abusos, injusticias, errores. Muchos de ustedes habrán escuchado aquello de que la iglesia es la ramera, la prostituta, la Babilonia enemiga del Dios verdadero. Por eso vamos a llamar a esta objeción una iglesia de pecadores. Primera objeción, Biblia contra Iglesia. Al hablar de la relación de la Biblia con la Iglesia, lo primero que debe quedar claro es el gran aprecio que la Iglesia Católica tiene por la Escritura. La Iglesia recomienda insistentemente a todos los fieles la asidua lectura de la Biblia para que adquieran la ciencia suprema de Jesucristo. Pues como dice San Jerónimo, desconocer la Escritura es desconocer a Cristo. Así que, hermanos, cuando escuchen que alguien afirma que en la Iglesia Católica no tomamos en cuenta las Sagradas Escrituras, sepan que están mintiendo y que la realidad es todo lo contrario. Ahora bien, la manera como concebimos la relación entre la Biblia y la Iglesia es muy diferente a la de los protestantes. Para entender esto, vamos a ir explicando paso a paso estas diferencias y vamos a tratar 4 puntos. Primero, la Iglesia es primero y la Biblia después. Segundo, primero es la palabra hablada y después la palabra escrita. Tercero, la Escritura no nos da la fe. Cuarto, la salvación está en el conocimiento de esa verdad que es Cristo mismo. Primero, la Iglesia es primero y la Biblia después. Partamos de estas 2 premisas. La Iglesia es obra de Cristo y la Biblia es palabra de Dios. Hay que respetar tanto a la Iglesia como la Biblia. Y está mal negar la Iglesia para afirmar la Biblia, como negar la Biblia para afirmar la Iglesia. Las 2 son obras de Dios, por tanto hay que respetarlas, pero cada una en su lugar. Históricamente, la Iglesia existió primero y la Biblia vino después. La Biblia fue escrita por la Iglesia. La Biblia nació en la Iglesia. La Biblia es hija de la Iglesia. Este es un hecho histórico, verificable. 90 años después de la muerte de Cristo fue que se acabó de escribir el último libro que se incluyó en la Santa Biblia. La Iglesia ya existía antes de que la Biblia se terminase de escribir. Y todavía pasaron más de 300 años antes que se definieran cuáles eran los libros que debía contener la Biblia. Hablar de la composición y creación de la Biblia nos tomaría varios programas, en su momento los presentaremos, pero por ahora quiero que vean esta tabla con las diversas fechas en las que la Iglesia se reunió en algún sínodo o concilio para discutir y decidir cuáles serían considerados como los libros inspirados, los libros de inspiración divina, es decir, como documentos que eran definidos palabra de Dios. Concilio de Yamnia, después del año 80 después de Cristo. Concilio de Nicea, 350 después de Cristo. Sínodo romano, en el 382 después de Cristo.
traducción al latín hecha por San Jerónimo por orden del Papa Dámaso I en el año 390. Concilio de Constantinopla, año 692. Concilio de Trento, 1545-1563. Queda claro, pues, que la Biblia, tal como la conocemos, es hija de la Iglesia y no al revés. Una hija no puede engendrar a su propia madre. Pongamos el problema de otra manera para que todos puedan entender. ¿Por qué debemos creer, por ejemplo, que el Evangelio de Lucas y los Hechos de los Apóstoles nos dicen la verdad, que son palabra de Dios? San Lucas no era un apóstol. Cristo no le mandó a Lucas escribir nada, ni siquiera lo nombró su apóstol. Entonces, ¿por qué debemos creer lo que Lucas escribió? ¿Por qué debemos creer lo que dice el Evangelio de Marcos? Marcos tampoco era apóstol. ¿Por qué debemos creer la carta a los hebreos si ni siquiera sabemos quién es el autor? Entonces, ¿en base a qué están estos documentos incluidos en la Biblia? ¿Por qué debemos creer que es palabra de Dios lo que esos autores escriben? Porque la Iglesia me lo dice. Creemos que la Biblia es palabra de Dios porque la Iglesia lo dice. Y sin su autoridad no habría Biblia. Esa Biblia que tienes en las manos, tú y cualquier otro hermano separado, fue compilada por la Iglesia Católica. Si ellos hicieron cambios después y modificaciones para ajustar a sus propias creencias, ese es otro problema. Segundo, primero es la palabra hablada y después la palabra escrita. El cristianismo, dice el catecismo de la Iglesia, no es la religión del libro. Sabemos que hay muchas iglesias fundadas sobre la Biblia. Pero Cristo jamás dijo, sobre esta Biblia edificaré mi iglesia. Eso no lo dijo Jesús. Por tanto, ninguna iglesia fundada únicamente sobre la Biblia puede ser la iglesia de Cristo. Jesucristo nunca dijo, id y repartid la Biblia. El que sepa leer se salvará. El que no sepa leer se condenará. Cristo no basó su iglesia sobre la Biblia, sino sobre las enseñanzas de los apóstoles. Eso lo encontramos en el capítulo 16 del Evangelio de San Marcos. Ahí les dice a sus apóstoles, id por todo el mundo y proclamad la buena nueva a toda la creación. El que crea y sea bautizado se salvará. El que no crea se condenará. El que creyere, ¿qué? El que creyere lo que ustedes, mis apóstoles, enseñan, prediquen. Fíjense que claro está. Id y predicad. El que creyere se salvará. Lo que debemos creer es lo que los apóstoles enseñan. La Biblia es instrumento de salvación en cuanto contiene las enseñanzas y la predicación de los apóstoles, los enviados de Cristo. Y el único lugar para entender la Biblia en toda su amplitud es la iglesia, donde se guarda y observa no solo lo escrito, sino también lo predicado por los apóstoles, aunque no haya sido escrito. Por tanto, el creer que todas las verdades se prueben con la Biblia es de hecho rechazar una de las enseñanzas contenidas en la Biblia misma. Es una contradicción rechazar las enseñanzas transmitidas oralmente por los apóstoles. El mismo apóstol San Juan concluye su evangelio con esta frase, indicando que muchas de sus enseñanzas no fueron plasmadas en el libro, no fueron escritas. Hay además otras muchas cosas, dice San Juan, que hizo Jesús. Si se escribieran una por una, pienso que ni en todo el mundo bastaría para contener los libros que se escribieran. Tercero, la Escritura no nos da la fe. Hay muchas iglesias que reclaman que la fe es lo único que salva. Efectivamente, todos los cristianos creemos que nos salvamos por la fe. Pero la fe no nos da la Biblia, no nos la da la Biblia, sino la iglesia por el bautismo. Por lo tanto,
Si la Biblia bastara para darnos la fe y de esa manera salvarnos, entonces no necesitaríamos de las iglesias. Para ilustrar el punto de que la Biblia no te da la fe, recordemos el pasaje de los Hechos de los Apóstoles en el capítulo 8, donde Felipe bautiza al eunuco. Felipe corrió al carro del eunuco y le oyó leer el profeta Isaías y le preguntó: ¿entiendes lo que vas leyendo? Él respondió: ¿cómo lo puedo entender si nadie me hace de guía? Y rogó a Felipe que subiese y se sentase con él. Y más adelante dice, el eunuco pregunta a Felipe: te ruego me digas de quién dice esto el profeta, de sí mismo o de otro. Felipe entonces tomó la palabra y partiendo de este texto de la Escritura, se puso a anunciarle la buena nueva de Jesús. Fíjense cómo aun y cuando el eunuco ya tenía la intención de conocer la palabra de Dios por sí solo, no la entendía porque no tenía la fe. Esa fe la recibió de Felipe, apóstol de Cristo, a través del bautismo. Entonces concluimos que si es necesaria la iglesia para salvarse, entonces ya no es verdad el principio protestante de la sola Escritura, de que basta la Biblia para conocer esa verdad que nos salva. Cuarto, la salvación está en el conocimiento de esa verdad que es Cristo mismo. Jesucristo dijo: si os mantenéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Ahora bien, ¿dónde está esa verdad? ¿Dónde encontramos esa verdad? La respuesta está en la primera carta de San Pablo a Timoteo, en el capítulo 3, que es la iglesia de Dios vivo, columna y fundamento de la verdad. ¿Por qué San Pablo no dijo que la Biblia es la columna y fundamento de la verdad? No lo dijo por una razón muy sencilla, y es que el que acepta a la iglesia, acepta la Biblia y la interpretación que le da la iglesia a la Biblia. Esta es una de las diferencias particulares entre los católicos y los protestantes. Los protestantes solo aceptan lo que ellos entienden de lo que está escrito en la Biblia. Pasemos ahora a la siguiente objeción contra la Iglesia Católica. Segunda objeción: fe sí, iglesia no. Esta objeción consiste en querer quitarle importancia al asunto afirmando que la religión organizada no es importante, que da lo mismo estar en cualquier iglesia, y que lo único importante es creer en Dios y asunto terminado. Pero eso no se lo creen ni ellos mismos. Si de verdad da lo mismo estar en cualquier iglesia, entonces ¿por qué ellos fundan nuevas iglesias? ¿Acaso la que fundó Cristo no funciona y la de ellos sí? Como ven ustedes, hermanos, entre más explicaciones dan, más se contradicen. Por eso los más listos prefieren quedarse callados. Esto además ya queda contestado con la primera parte en la que demostrábamos que Jesucristo tuvo el deseo específico de formar una iglesia visible aquí en la tierra. Lo primero que tenemos que entender es que el antagonismo entre católicos y evangélicos se acabaría si la Iglesia Católica dejara de afirmar que esta es la verdadera y única iglesia de Jesucristo. La única iglesia en la que subsiste la iglesia que Cristo fundó. Los protestantes pueden tener diversas formas de culto o de credo, pero ellos proclaman que una iglesia es lo mismo que otra. Por tanto, la regla es tolerancia de los unos con los otros. Los protestantes no se pueden atacar unos a otros, porque se destruirían a sí mismos. Pero necesariamente tienen que desacreditar a la Iglesia Católica. Porque si ellos no prueban que la Iglesia Católica es falsa, entonces la suya es la falsa. Esa es la razón por la que protestan.
por la que son protestantes. Si la Iglesia Católica dejara de reclamar ser la auténtica iglesia fundada por Jesús de Nazaret, dejarían de atacarla. Si dejara de ser maestra en materias de fe y de moral, si dejara de diferenciar entre lo que es verdad y lo que es mentira, si dejara de distinguir lo que está bien y de decirte lo que está mal, si dejara de definir lo bueno y lo malo, entonces todo el mundo la dejaría en paz. Tercera objeción: una iglesia de pecadores. La tercera y más franca objeción contra la Iglesia Católica es que ¿cómo puede considerarse la iglesia fundada por Cristo cuando en su historia han habido graves errores y abusos? Cuando ha sido una iglesia llena de pecadores. La iglesia ha cometido muchos errores y por eso Cristo ha suscitado muchos reformadores dentro de ella. Reformadores como San Francisco, como San Ignacio, como Santa Teresa. Todos ellos corrigieron muchos abusos en la iglesia, pero no por ello se separaron de la iglesia para formar la suya propia. Por eso dice el Papa que el verdadero reformador es el santo. Cristo es el camino y la verdad y la vida. Él afirmó que iba a proteger a su iglesia de caer en el error. No dijo que los hombres no iban a pecar. La iglesia no está formada por ángeles, sino por hombres. Pero puede tener la certeza de que la única iglesia que afirma no errar en materia de moral y de fe, y afirma enseñar la verdad y solamente la verdad, esa es la Iglesia Católica, Apostólica y Romana. Y esto es así, porque la Iglesia de Cristo no puede enseñar verdad y error a la vez. Hay quien acusa a Pedro porque traicionó a Cristo, que Pedro falló muchas veces. Sí, es verdad. ¿Y eso qué? Cristo no prometió que Pedro no iba a ser impecable, que Pedro no iba a caer, sino que iba a confirmar a sus hermanos en la verdad. Cristo nunca puso a Pedro como modelo de virtud, sino como faro de verdad. El mismo Jesús se lo advirtió a Pedro de que iba a caer, iba a tener caídas, y graves fueron las caídas de Pedro. Eso no era novedad para Cristo. Lean el capítulo 22 de San Lucas. Simón, Simón, mira que Satanás ha solicitado el poder de cribaros como el trigo, pero yo he rogado por ti, para que tu fe no desfallezca. Y tú, cuando hayas vuelto, confirma a tus hermanos. La historia de la iglesia no se puede cambiar. Es una iglesia con una historia de santidad y pecado, de triunfos y derrotas, de herejes y de mártires. No es una iglesia perfecta, es una iglesia humana, muy humana, pero es la iglesia que Cristo fundó. Y yo quiero vivir y morir en la iglesia que Cristo fundó. En la iglesia de Cristo han habido muchas cosas malas, digámoslo claro. Han habido simonías, escándalos, torturas, cruzadas, luchas fratricidas, abusos, avaricia. Nadie niega eso. La Iglesia Católica no tiene necesidad de mentiras. Ahí están todos los documentos en los archivos del Vaticano al alcance de cualquier estudio. En el campo de Dios también hay cizaña. Y dice San Agustín que la cizaña es para probar a los buenos, porque sin malos alrededor, los buenos serían buenos tan solo por ambiente y no por convicción. Por otro lado, es necesario imponer el amor a la verdad. Es decir, que se reconozca también toda la santidad que ha habido en la Iglesia Católica. ¿Cuántas mujeres en la plenitud de su juventud viven consagradas a los más necesitados, a los más pobres entre los pobres, a los niños, a los desamparados y a los huérfanos? ¿Cuántos misioneros se gastan perdidos en la jungla predicando la palabra de Dios? ¿Cuántos mártires han dado su sangre por Cristo?
¿Cuántos católicos han muerto con el grito de Cristo Rey en los labios? Por eso, para ver la santidad de la Iglesia, es necesario abrir los dos ojos y no ver todo con el ojo izquierdo. A mí enséñame una iglesia que haya predicado a más gentes el Evangelio, que haya enjugado más lágrimas a los afligidos, que haya educado a más ignorantes, que haya atendido a más enfermos, ciegos, leprosos. A mí enséñame una iglesia que haya hecho más obras para la difusión del Evangelio, que haya engendrado más figuras excelsas y santas, que haya entregado más sangre y más vida por Cristo. Enséñamela y yo me voy con ella. Muchos dicen que la iglesia está corrompida. Sin embargo, lo que se corrompe desaparece y muere. ¿Qué es lo que vemos aquí? Una iglesia viva, llena de fe. Aquí reunidos en esta plaza de San Pedro, multitudes vienen a renovarse en su fe en Cristo nuestro Señor. Esta es la fe de nuestra Iglesia Católica. Esta es nuestra fe en las palabras de Cristo nuestro Señor. Yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Así es como hemos respondido a esas tres temidas objeciones contra la Iglesia Católica. Nos vemos, amigos, en nuestro siguiente programa con nuevas pistas para encontrar la verdadera Iglesia de Cristo.